Bueno, entonces Simbólicas va a ser un poemario inicial de todo un ciclo, como les decía, tradicional de la poesía peruana. Es decir, que va adquiriendo su propio temperamento, su propio carácter, la poesía del siglo XX. En Simbólicas también aparece un hermoso y lúdico poema que se llama El Duque, ¿no? El Duque comienza con los siguientes versos. Hoy se casa el Duque Nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, que se casa el Duque Primor con la hija de Clavo de Olor. Se trata de un matrimonio entre una nuez, el Duque Nuez, y la hija del Clavo de Olor. A este matrimonio han sido invitados una serie de personajes aristocráticos, ¿no? Vienen con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, con ceño triunfante Galo Cetrino, Rodolfo Montante. Pero el problema con el duque es que la novia lo espera en el pórtico de la iglesia, ¿no? Pero el duque no llega, ¿no? Hacia el final del poema nos dice el hablante lírico: y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillor, y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos, quien al gran duque entretiene, y el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. Se trata de una nuez que no llega a su matrimonio porque una niña, Paquita, se lo come. Aparentemente es un poema infantil, ¿no? Pero más allá de la infantilidad que se le achacó a Eguren en su época, hay sí un afán de rescatar el mundo del juego, lo lúdico, el ensueño. Pero tras del duque pueden haber una serie de simbologías que se tratan de presentar, ¿no? Como la idea, por ejemplo, de que siendo un duque, no es más que una nuez, ¿no? Y que por encima de este duque y de sus invitados aristócratas hay otras fuerzas mayores, como una niña simplemente, Paquita, ¿no? Que acaba con sus planes, que acaba con las expectativas que tienen el duque y sus invitados. Eguren, entonces, cuando surge en el panorama literario del siglo XX, rompe con el estilo convencional, modernista, de Chocano y del siglo XIX. Y uno de sus grandes amigos, José Carlos Mariátegui, uno del movimiento Colonia, del cual vamos a hablar ahora, lo va a considerar un escritor cosmopolita. ¿Por qué cosmopolita? Porque ha ampliado sus horizontes literarios más allá del vínculo de las herencias españolas. Está utilizando o está alineándose a un estilo poético francés, que es el estilo del simbolismo. Y por eso es que en la práctica van a encontrar esta referencia a que la poesía de Eguren está considerada dentro de la etapa cosmopolita de la literatura peruana, según José Carlos Mariátegui, que hace una periodificación para el estudio de la literatura peruana, ¿no? En 3 etapas: colonial, cosmopolita y nacional, ¿no? Y según Mariátegui, Eguren estaría en esta etapa cosmopolita. Ahora, en el año 1916, les decía, Eguren va a publicar otro libro que se llama La canción de las figuras, ¿no? La canción de las figuras es el poemario donde aparece el hermoso poema La niña de la lámpara azul, que también encontrarán en la práctica. Leo. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche y en de leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. En este bonito poema escucharán ustedes que hay una melodía particular.
no solamente está dada por la rima consonante que hará rimar, por ejemplo, nebuloso con destelloso, Estambul con azul, sino porque los fonemas que se utilizan se repiten en más de un verso, ¿no? Se repite mucho el fonema lateral la, el sonido de la L, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, y también esta sibilante que es la S, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Hay una serie de sonidos que Eguren está asociando rítmicamente. ¿Qué es esta la herencia del simbolismo? ¿Es este el estilo del simbolismo en realidad que Eguren va a poner en práctica en su poesía? Ahora, además de esta orquestación musical, como dice la práctica, además de conjugar los sonidos rítmicamente, Eguren utiliza nuevamente símbolos, ¿no? La niña de la lámpara azul no es una niña, en efecto, no tiene una lámpara azul en la mano, sino se trataría de otras cosas. Así que los críticos literarios, la crítica literaria ha propuesto varias interpretaciones para este poema. Unas de ellas son, por ejemplo, la luna. Se trata de la luna abriéndose paso, abriéndose luz en medio de la noche nebulada, ¿no? Y otros hablan más bien de la inspiración poética. Entonces, la niña de la lámpara azul podría ser también la inspiración poética que saca al poeta de esta nube, de esta noche, de este pasadizo nebuloso, en que no tiene ideas, no tiene una inspiración, y de pronto surge la idea como una niña mágica que lo va a guiar, ¿no? Sacándolo de este mundo de falta de creatividad. Sea cual sea la interpretación que querramos aceptar, ¿no? La niña de la lámpara azul es uno de los más hermosos poemas de la poesía de Eguren. Ahora, Eguren era un poeta bastante tímido para su época, ¿no? Era un poeta que se dedicó completamente al arte. No se dedicó a lucrar, no se dedicó tampoco a otras actividades que podrían darle mayores beneficios económicos, pero sí fue muy respetado por los escritores de su época. Un grupo de estos escritores se reunía en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión, ¿no? En un café que era el lugar del momento, ¿no? Era llamado el Palais Concert. En el Jirón de la Unión, al frente de la iglesia de la Merced, donde ahora encuentran una tienda por departamentos, no me acuerdo cuál es, Ripley o Ashley, una de esas dos, pero ahí funcionaba el hermoso Palais Concert, donde se reunían escritores como Abraham Valdelomar, José Carlos Mariátegui, el amigo de Valdelomar, Alfredo González Prada, Percy Gibson, Alberto Hidalgo, los que van a formar parte del llamado movimiento Colónida. Se reunían a hablar de temas sociales, de temas culturales y literarios. Y en el año 1916 sacarán una revista que llevará el mismo nombre del grupo, Revista Colónida. Como podrán ver en la imagen de la pantalla, el movimiento Colónida tenía distintos personajes que lo conformaban. Algunos de ellos eran poetas modernistas, otros eran poetas en búsqueda de un movimiento o de un estilo diferente, pero lo que inspira el nombre del grupo es la figura de Cristóbal Colón. Colón hace un viaje exploratorio para buscar una ruta nueva hacia las Indias. Los Colónida buscan una ruta nueva para la literatura peruana. No llegan a ser vanguardistas y, como les decía, conviven entre ellos modernistas y los que luego serán considerados postmodernistas, y van a tener un estilo muy particular, ¿no? Un estilo sencillo en la expresión, tendente a la ternura. Les va a gustar mucho utilizar el color y las figuras, las formas plásticas de la expresión del lenguaje, y hablarán mucho de la vida en provincia, porque algunos de ellos eran provincianos, en realidad la gran mayoría. Valdelomar de Pisco, bueno, había crecido en Pisco, ¿no? En Ica, el mismo Mariátegui, que aunque se había criado en Huacho, había nacido en Moquegua, Percy Gibson y Alberto Hidalgo, que venían de Arequipa,
y Federico More de Puno. Entre estos provincianos, en su mayoría, y algunos limeños, van a fundar este movimiento que va a sacar una revista del mismo nombre el año 1916, la revista Colónida. La revista Colónida tiene una vida breve, solo unos cuantos meses, porque solo tienen 4 números. Sin embargo, esos 4 números se instauran o se instalan en la literatura peruana y en la cultura de ese siglo, del siglo pasado, como un momento de cambio. Son provincianos escribiendo y reflexionando sobre la cultura, sobre el arte, hablando en muchos casos de Arequipa, por eso es que se dice que enfatizan la vida en provincia, ¿no? Y con un estilo que se revela contra las modas literarias, ¿no? La copia de todo lo que viene del extranjero no es lo que proponen los colónidas. Tampoco quieren alinearse o sentirse rechazados de las élites, de las castas literarias, que van a formar otro grupo de escritores más bien de origen aristocrático, ¿no? Como Ribagüero, los hermanos García Calderón. Ellos se rebelan contra estas castas literarias y contra las modas literarias y proponen un estilo de búsqueda, ¿no? el movimiento colónida. El líder de este movimiento fue Abraham Valdelomar. Valdelomar es el que editará las 3 primeras revistas, es decir, los 3 primeros números de los 4 que tienen total Colónida. En la imagen que van a ver en la pantalla, verán 2 carátulas, las 2 primeras de Colónida. Una es la del homenaje a José Santos Chocano, poeta modernista. Aquí está el nombre de la revista y al costado verán una imagen de una carabela, embarcación, en la que vino Cristóbal Colón, justamente. El segundo número de Colónida está dedicado a un poeta para aquel entonces joven, José María Eguren. Y este retrato hecho al carbón fue pintado por Abraham Valdelomar, que también fue dibujante y caricaturista. Entonces, la revista Colónida ayuda a la difusión de la poesía de Eguren.